Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Hoy voy a hablar de un tema, pertenece a la tradición. Cuando hablamos de la tradición astrológica, se pudiera considerar el periodo que abarca desde los inicios de la astrología, la antigua Babilonia, podríamos estar hablando de 3000 años antes de Cristo, hasta la era moderna, donde se descubren los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Podemos hablar finales del 1800, ¿no? Que empieza a resurgir, o en 1800 empieza a resurgir un poco la astrología moderna, con Alan Leo y algunas corrientes, y luego Dan Rudyard, también discípulo de Alan Leo, todas corrientes descendientes de la sociedad teosófica, digamos, un conocimiento que renace del punto de vista evolutivo espiritual con sociedades secretas, y de ahí empieza a desarrollarte esta parte espiritual evolutiva psicológica, que hoy conocemos como astrología moderna. Pero esto no le quita ninguna importancia a la astrología tradicional, que es inmensamente rica y no tiene ninguna contradicción con la astrología moderna. Las dos se enriquecen, simplemente hay que comprender la astrología tradicional y llevar cierta adaptación un poco a los niveles de conciencia que llevamos hoy, ¿no? Por ejemplo, esas interpretaciones radicales de benéfico, maléfico, hoy sabemos que tienen una connotación mucho más amplia, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar un tema que escribí de forma muy corta y rápida en mis cuentas de Facebook, de Instagram, que es las sectas planetarias, ¿no? En desarrollar un poco cuáles son las bases de la secta planetaria y entendido bien el concepto de secta, ¿no? Muy bien. Pero como siempre, quiero invitarles. Bueno, gracias a todos los que participaron en la última tertulia astrológica. Se hacen muy interesantes estos intercambios y, como saben, el próximo domingo no, pero el siguiente tendremos nuevamente tertulias astrológicas. Ya están invitados. Nuestra institución, que ya tiene más de 25 años, eh, nuestra meta fundamental es formar astrólogos desde la profundidad del conocimiento astrológico. Por lo tanto, tenemos un programa de formación. Ese programa de formación abarca todas las técnicas, las más importantes desde el punto de vista tradicional, y también la interpretación moderna de la astrología. Llamémosle evolutiva, psicológica, no importa. No negamos ninguna condición. Hay técnicas muy importantes, modernas, que deben ser reconocidas y aplicadas, ¿no? Las llamamos modernas, pero es parte de la evolución de este conocimiento. Entonces, hay varios grupos de estudio, pero el 21 de marzo comenzaremos un nuevo grupo de estudio. O sea, yo los llamo grupo de estudio porque hay muchos alumnos en diferentes partes del mundo que nos unimos en un punto, ¿no? Como en un momento adecuado para construir este conocimiento bajo mi humilde guía, digamos así. Entonces, el 21 de marzo comenzaremos un nuevo grupo de estudio, desde cero, desde lo básico. Algunos me preguntan, yo no tengo conocimiento, ¿puedo unirme más adelante? Sí, pueden unirse más adelante, pero mi experiencia es que algunos se unen más adelante y no tienen las bases sólidas, ni siquiera de la naturaleza, ¿verdad? De los planetas y de los signos, de los humores, de las cualidades primitivas que son tan importantes para descifrar, ¿no? Simplemente conocen algo muy superficial y eso les es un obstáculo. Te comparto que hay muchos astrólogos que tienen años haciendo consulta, igual participan en mi curso, no tiene nada de malo. Yo he participado en cursos de otros astrólogos y uno se enriquece. Simplemente es un comentario, ¿no? También en estos cursos uno puede comenzar y retirarse cuando quiere. Lo único que solo se entrega el reconocimiento de mi institución, digamos el certificado, cuando se termina todo el programa. Entonces, si estás interesado, solo escríbeme un correo electrónico, yo te envío toda la información
se va a dictar a partir del martes 21 de marzo de 15 a 17 horas de Uruguay. Y me tienes que decir dónde vives para yo decirte la hora en que coincidiría. Y si no coincide con una hora con la que tú puedas, tú vas a tener el respaldo de cada clase, tanto en video como en material que se presenta en pantalla. Lo puedes estudiar en la noche, te queda para ti, repasar y con un material de apoyo para toda tu vida. La única academia que hace eso, la única academia que hace eso, que entrega, que les da la posibilidad de tener el respaldo de cada clase. Así que no importa dónde vivas, en qué país estés, si estás interesado en formarte de una forma seria, con fundamento, ¿verdad? Nuestra institución te da esa posibilidad. Muy bien. Pueden visitar nuestra cuenta YouTube, ¿verdad? Es Astrólogo Fernando Roverano. Así, ahí dice Fernando Roverano Astrología. Así se llamaba antes, ahora se llama Astrólogo Fernando Roverano. Pero igual lo van a encontrar en YouTube. Y ahí van a ver un poco, obviamente si me están viendo, conocen YouTube, pero pueden mirar un poco la tónica de nuestro trabajo con el conocimiento. Muy bien. Entonces, vamos a secta planeta, ¿no? A ver, hay un conjunto de técnicas de la tradición que no solo técnicas, bases interpretativas, no técnicas, bases técnicas hay muchas, ¿no? Fardarias, a ver, desde los años de edad de Ptolomeo, hasta los ciclos egipcios, hasta las fardarias, hasta las profecciones 30 grados por año, las antiguas profecciones tanto fijas como continuas, hasta la astrología horaria, hay infinitamente técnicas interpretativas. Los señores del tiempo, que es el señor del año, los periodos que gobiernan tu vida, hay ciclos de 10 años, de 8 años que gobiernan los planetas, el orden caldeo de los planetas, hay muchas técnicas, pero hay bases interpretativas. Y esas bases interpretativas son fundamentales conocerlas. Una de ellas es conocer la secta planetaria, y ahora voy a decir un poco el fundamento de eso. Pero hay otras bases interpretativas porque es muy importante conocer la dignidad esencial de los planetas, ¿no? Dignidades esenciales, que no es solo lo que utiliza un poco parte de la astrología moderna, que es la regencia y la exaltación. Hay otras condiciones. Es muy importante conocer las dignidades accidentales de los planetas, ¿sí? Es muy importante conocer, eso sería parte del estado celeste de los planetas, pero es importante conocer el estado terrestre de los planetas, donde ahí hay varias formas de interpretar en la tradición como su lugar de gozo, su lugar de tristeza, porque en la astrología moderna eso se ha resumido a relacionar casa con signo, ¿no? La casa 1 es el signo de Aries, la casa 2 es el signo de Tauro, por lo tanto el planeta Marte es el planeta de la casa 1, el planeta Tauro es el planeta de la casa 2, y eso jamás se explicó en la tradición ni viene de la tradición. Eso es una simplificación moderna que se dio a conocer fundamentalmente a través de Rudyard, ¿no? A través de Dan Rudyard, que era músico, por cierto, colega mío, director y compositor, pero que luego se dedicó a la astrología, como muchos otros grandes profesionales que luego se dedican a la astrología. Muy bien. Hay infinidad de técnicas, ¿no? Recepción mutua está dentro de las dignidades. A través de las dignidades se calcula el almuten, tanto de un sector de la carta o el almuten de un planeta, como el almuten figuris, que es el almuten que tiene el poder sobre todo el camino de tu vida. También se calcula el Gilead, que es un planeta que influye mucho en la vitalidad del individuo. Bueno, todas estas son factores interpretativos de la tradición, ¿no? Regencias, el señor, la cadena de dispositores, muy importantes, que se han perdido un poco hoy. Nosotros hemos ido dando a través de los videos y hoy le voy a hablar de la secta. La secta está basado en que el universo material y el movimiento de la energía en todos los planos se da a través del factor de polaridad. Esto está claramente descrito en las leyes herméticas, ¿no? Tanto en la ley de polaridad, como en la ley de género, como en la ley de ritmo, ¿sí? Hablan un poco de estos dos factores. Estos dos factores son las dos fuerzas primordiales del universo, ¿no?
Ya en la Cábala también se explica claramente que la primera manifestación, antes de la primera manifestación, ¿no?, que se describe, por ejemplo, a través del simbolismo del árbol de la vida, existía lo que se llama el Ain Sof, Aún, que traduce en la nada profunda, es decir, antes de la manifestación del universo. La primera manifestación del universo en el plano más superior se denomina Keter. Allí, la energía primordial es única, es andrógena, no tiene división, pero el primer paso para la creación se da en la división de ese punto de energía, ¿verdad? Manifestación de la vida en dos factores que son Keter, ¿verdad? Perdón, Keter es la primera manifestación, Hotma y Binah. Primeros dos factores de la creación. ¿Qué significa eso? La polaridad del universo. No existe movimiento de vida, de acción, de energía si no hay polaridad. Esta polaridad del universo la podemos llamar activa, pasiva, yin, yang, positiva, negativa, masculina, femenina. No estamos hablando de sexo. Ahora voy a hacer una relación con el sexo en cuanto a esto. Dadora, receptora, es lo mismo. Son las dos fuerzas. Para que haya luz, tú tienes que tener un polo positivo y uno negativo. Y al juntarlos se da la luz, ¿no? La energía, se despierta la energía, ¿no? Los átomos es igual, ¿no? Positivo y negativo, neutrones y protones, todo en el universo, la vibración de la vida. Por lo tanto, todos los factores tienen que estar divididos, ¿sí?, en esa condición. Es exactamente igual que nosotros digamos día y noche, caliente y frío, luz y oscuridad, es igual. Entonces, la secta planetaria define un poco esa condición. Es decir, si nosotros vamos a manifestar el movimiento de la vida en lo cotidiano, hablamos del día y la noche. Y los planetas muestran su manifestación en la carta, que tiene mucho que ver con nuestra hora de nacimiento, nuestro horizonte natal, ¿verdad? También el momento donde nace el día, todas esas condiciones tienen una importancia interpretativa a los planetas. Por lo tanto, los planetas se catalogan por su secta. Vamos a entender lo que es secta, porque puede malinterpretarse, ¿sí? La palabra secta viene del latín sectus, del verbo sequi o sequir, ¿verdad? Asimismo, se le otorga la significación de cortar, dividir, ¿verdad?, de un modo o de una forma. Es una división realizada por los astrólogos de la antigüedad, es decir, de este lado o de este lado. ¿Son de esta forma o son de esta forma? ¿Pertenecen a esta división energética o a esta división energética? ¿Verdad? Los astrólogos de la tradición no utilizaban el término secta ni en la tradición como lo utilizamos hoy, ¿no? Secta maléfica, secta dogmática, secta donde hay un grupo de gente fanática. No, no es ese el concepto. Quiero dejarlo muy claro. Los astrólogos de la antigüedad, mediante esta técnica, mediante la cual los planetas eran divididos en relación a los luminares. Es decir, ¿quiénes son los luminares? El Sol y la Luna. ¿Quiénes son el Sol y la Luna? El Sol es la representación de la energía positiva, dadora, creadora, generadora, ¿sí?, masculina. No hablamos de masculino, vuelvo a redecir, hombre y mujer. El hombre y la mujer son una manifestación en la encarnación de esas fuerzas de la vida. De hecho, ¿no? De hecho, cuando nosotros volvemos a la Cábala y vemos a Keter como una unidad que es la energía andrógena de la creación, nuestro ser, cada uno de nuestro espíritu es andrógeno. ¿Qué quiere decir andrógeno? No tiene sexo. ¿Pero qué es sexo? División. Porque la primera manifestación de Keter es su primera sección en Hotma y su segunda sección en Binah. Sexo viene de sección. Somos una sección de la unidad, la sección masculina, la sección femenina, la sección activa, la sección pasiva, la sección fertilizadora y la sección fértil, la sección activa y pasiva, positiva y negativa. Es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, cada ser humano tiene su lado derecho, no importa que sea hombre o mujer, positivo, masculino, dador, y su lado izquierdo, femenino, receptivo, pasivo. Porque la polaridad se da en todos los factores de la vida.
¿Quiénes son los representantes en el simbolismo astrológico y en nuestro sistema solar de estas dos fuerzas? El Sol y la Luna. Por eso la Luna es la fertilidad. La Luna fertiliza la vida en la Tierra. Si no existiera la Luna no hubiera vida. Por supuesto, si no existiera el Sol tampoco. Porque los dos viven un connubio cada mes. Cuando se da la luna nueva, hay una cópula cósmica que fertiliza la vida. Debemos ver la astrología desde la profundidad evolutiva, pero desde el conocimiento antiguo. Estamos hablando de factores muy antiguos del conocimiento, donde había una gran sabiduría. Hablamos de la antigua biblioteca de Babilonia, ¿no? O donde el conocimiento fue destruido por grandes intereses, pero no eran tontos en la antigüedad. Estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de Ptolomeo, estamos hablando, ¿no?, de Pitágoras, que solo nos hablan de la matemática, pero Pitágoras tiene la escuela pitagórica oculta, que descubre el universo a través de la construcción matemática. No es la suma, la resta y la división que nos han enseñado, o algunas otras fórmulas. En la antigüedad había una gran sabiduría. Un astrólogo era médico, matemático, filósofo, astrólogo, pero su principal herramienta era la astrología. Porque ahí se descifra la creación y la manifestación del movimiento de la creación. Entonces, los dos factores fundamentales, ¿sí?, de división están en estas dos fuerzas. El Sol es el representante diurno de la energía positiva dadora masculina y la Luna es la representante de la energía femenina, fértil, negativa, pasiva. Hay otro concepto de secta, para que lo entendamos, que también es del griego, no del latín. También secta es una probable traducción del griego, que era airesis, ¿verdad? Se escribe así en el antiguo griego, que a menudo se usaba en el mundo greco-romano para referirse a un grupo, ¿no? O una fracción. Estos pertenecen a este grupo o a esta fracción, o a este equipo, ¿verdad? O de personas, se refería en ese momento, pero haciendo analogía a los planetas, que comparten principios o un punto de vista común, como una idea filosófica o religiosa, era el concepto para definir grupos o fracción. Pero esto es llevado a los planetas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las sectas planetarias. Es decir, si nosotros vemos el esquema de la carta, ojo porque esto puede confundir, por eso vuelvo a hacer este video y espero que quede más claro, por muchas consultas en base a este pequeño post que puse en Facebook y en Instagram, ¿verdad? En la carta, este es el horizonte ascendente-descendente y consideramos algo que llamamos parte diurna y parte nocturna. ¿Por qué? Porque siempre en la carta va a estar representada como la parte superior la diurna y debajo la nocturna. Entonces, en la naturaleza de estas dos energías, el Sol es el gobernante diurno y la Luna es la gobernante nocturna, porque ahí está su plena afinidad. Tenemos que verlo nada más que para observar el cielo. ¿Quién gobierna el día? El Sol. ¿Quién gobierna la noche? La Luna. Como es arriba, es abajo. Significa que lo vibracional energético tiene completa sincronía con lo material y manifestado. Pero tenemos que definir los 7 planetas a qué secta pertenecen. Es decir, ¿pertenecen a la secta activa diurna masculina o pertenecen a la secta nocturna, pasiva femenina? En realidad se define diurna y nocturna. Yo les hago esa analogía con estos otros conceptos para que queden más claros. Entonces, claramente, el Sol es el gobernante diurno y Júpiter es el benéfico de la secta diurna. Benéfico es el término llamado de la tradición, ¿no? Tenemos un luminar diurno, un luminar nocturno, un benéfico diurno y un benéfico nocturno. Y tenemos un, entre comillas, yo estoy explicado mucho en estos videos, pero estoy hablando en términos de tradición, un maléfico nocturno. Maléfico hoy porque pone muchas pruebas, pero las pruebas las sembramos nosotros mismos, ley de causa y efecto, ¿no? Así que Saturno no te va a cobrar nada que no sea necesario en tu vida.
Si estás en el orden disciplina universal, Saturno no te va a ser maléfico. Obviamente que traemos una condición y esa la vamos a tener que vivir porque la hemos sembrado en vidas anteriores. Entonces hay que ampliar ahí la conciencia. Tenemos a Saturno como perteneciente a la secta diurna, como maléfico de la secta diurna, y Marte como perteneciente a maléfico de la secta nocturna. Aquí tenemos entonces que en la secta diurna es el Sol, Júpiter y Saturno, y en la nocturna la Luna, Venus y Marte. Aquí tenemos un equilibrio perfecto. ¿Dónde ponemos a Mercurio? Por naturaleza, Mercurio, que es la mente y la base de todo, la mente es dual. Por eso rige Géminis y Virgo, ¿no? Signos mutables. La mente es dual, la mente te dice sí, no, quiere saber, a veces no quiere, está metiéndose en todos lados, la mente es muy fluctuante, muy activa, está constantemente yendo de un lado al otro. Mercurio se considera de esta forma, incluso el Mercurio mitológico, ¿no? Iba hasta el Olimpo, echaba los chismes de los humanos y después venía a la Tierra y comentaba con los humanos, o sea, de forma, descrito de una forma muy popular, ¿no? Entonces Mercurio es neutro por naturaleza. O, como dicen por ahí, pastelero o chaquetero, o sea, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Como dice el dicho popular. Entonces, pero en su naturaleza es neutro. Su naturaleza es neutro. Esto no trae ninguna condición negativa a Mercurio, ¿no? Desecho totalmente a los que toman esos conceptos radicales de la astrología, que Mercurio es el ladrón, el mentiroso. Ojo con esos conceptos. Ojo con esos análisis superficiales que no aportan nada. ¿Está? Hay de todo en la viña del Señor y uno no puede andar haciendo esos juicios a la ligera, ¿no? Y tampoco conceptos como que los de Escorpio son rencorosos y nunca olvidan, y los de Aries son impulsivos y agresivos. Cuidado con esos conceptos, ¿no? Esto es mucho más profundo que eso. Entonces, Mercurio por eso está aquí, ¿no? Pero hay una forma de definir si él va a operar diurno o nocturno. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con todo esto. Lo primero es que yo tengo que saber que estos tres planetas pertenecen a la secta diurna, Sol, Júpiter y Saturno, y la Luna, Venus y Marte pertenecen a la secta nocturna. Y Mercurio es neutro. Por eso está ahí. Ahí estamos claros, ¿no? Para definir si un planeta está en secta o fuera de secta, porque obviamente nosotros conocemos el potencial del planeta. Pero el planeta, allá donde él se encuentra, ejerce su potencial libremente. Pero ¿cómo lo recibimos nosotros? A través, si quieren comprender un poquito más lo que es el zodíaco, vayan a unos videos atrás, creo que son 2 o 3 videos atrás, donde hablo un poco del zodíaco. El zodíaco está alrededor de la Tierra y nosotros recibimos esa influencia planetaria a través de los signos. Por lo tanto, los signos no cambian la naturaleza del planeta, pero ayudan o envuelven o condicionan cómo lo vamos a recibir. Por lo tanto, los planetas, ¿verdad?, operan de forma diferente a través de un signo o cualidades, dignidades esenciales, a través de otras condiciones, las dignidades accidentales, y en lugar de su secta. Es decir, puede haber un planeta que está en un signo muy favorable y opera en todo su potencial, pero un planeta puede estar en un signo desfavorable y entonces tiene más obstáculos. No quiere decir que es malo, es más obstáculos. ¿Qué quiere decir más obstáculos? Que la persona tiene la necesidad de aprender más o esforzarse de alguna forma. Lo mismo pasa con la secta. El planeta está en su secta, puede estar más cómodo. El planeta está fuera de su secta y tendrá más dificultad. No es algo que debe tomarse solo y radical. Esto hay que combinarlo. En la astrología hay que combinar todo. Por eso los libros no nos ayudan, nos confunden, porque nos dicen las cosas por separado. Cuando tú estudias astrología, tienes que aprender a combinar secta con dignidades esenciales, con dignidades accidentales, con regencias, con la posición del Señor, con la cadena de dispositores, con la casa, si está Enaís, que es otra parte de la secta, que ahora les voy a explicar, si está en casa de gozo o tristeza, y hago una evaluación de todos esos factores. ¿Okay?
Por eso la secta es uno de los primeros pasos a observar. Digamos que es lo más sencillo o lo más básico. ¿Cómo vemos si un planeta está en secta? ¿Sí? Que va a ser un punto más a su favor si está en secta. Primero debemos definir si la carta es diurna o nocturna. Luego debemos definir si la posición de los planetas, cuál es la posición de los planetas con relación al Sol. Y por último, si el planeta ocupa un signo diurno y nocturno. Con estos tres factores, no solo sabemos si el planeta está en secta, sino si está en AIS, que sería como una secta plena. La posición del Sol, en primera instancia, determina si la carta es diurna o nocturna. Esto es muy fácil. Nosotros tenemos el horizonte. Si el Sol está por encima del horizonte, aunque sea un minuto de arco por encima del horizonte, nacimos de día. Y si está por debajo del horizonte, obviamente nacimos de noche. Aunque esté en la cúspide de la casa 7, pero ha pasado el horizonte 1 grado, ya es nocturno. ¿Okay? La carta es nocturna. Es muy fácil. Si el Sol está arriba, la carta es diurna. Si el Sol está abajo, la carta nocturna. El Sol es quien define si tú tienes una carta diurna o nocturna. Y aquí aclaro radicalmente y enfáticamente. No tiene absolutamente nada de malo que tu carta sea nocturna. Absolutamente nada. Eso no quiere decir ni que seas mejor, ni peor, ni más exitoso, ni menos exitoso. De ninguna forma. Digo esto porque escuché, incluso en un canal de televisión, entrevistaron a una astróloga, ¿no? Que dijo que las personas que tienen el Sol en la casa 4 son oscuras, porque es la parte más baja de nocturno, ¿no? Una persona para tener el Sol en la casa 4 tiene que haber nacido aproximadamente a las 0 horas, comenzando el día o terminando el día, ¿no? Eso es un disparate, es un disparate. No hay nada de malo de tener el Sol debajo del horizonte y que tu carta sea nocturna, absolutamente. Eso tiene unas lecturas de interpretación que contribuyen a la profundidad, pero no te hace ni mejor ni peor, ni siquiera que no seas exitoso. Hay muchísimas personas siendo muy exitosas en el mundo con el Sol debajo, incluso con el Sol en la 12, ¿no? Que también se dice en cantidad de cosas. Primero definimos, mi carta es diurna o nocturna. Si el Sol está arriba es diurna, si está abajo es nocturna. ¿Verdad? Es lo que dice aquí, si el Sol se encuentra por encima del horizonte, la carta es diurna, si está debajo del horizonte, la carta es nocturna. A partir de la ubicación del Sol, la tradición determina si los planetas, los demás, ¿sí? Los 6 que nos quedan, los demás, están en secta o no. También el Sol se define si está en su secta. Lo único que él nos dice si la carta es diurna o nocturna. Primer punto de partida para definir. ¿Okay? Luego, ¿no? Para nosotros, déjenme ver aquí que... Bueno, vamos a ver primero aquí. Si la carta es diurna, el Sol está encima del horizonte, evidentemente. Entonces, Júpiter y Saturno, ¿verdad? Que son masculinos, diurnos, positivos, ¿sí? Eso se refiere, deben estar encima del horizonte para encontrarse en su secta, porque ellos son pertenecientes a la parte diurna. Entonces, si el Sol está arriba, Júpiter y Saturno, su mejor lugar es arriba. Siempre en el mismo horizonte del Sol. Esto es si el Sol está arriba, si la carta es diurna. Ya vamos a ver si la carta es nocturna. Pero Júpiter y Saturno siempre están mejor en el lugar que está el Sol. Entiende que si el Sol está abajo, también abajo están mejor. Ojo. Hay muchas opiniones en la tradición, porque en la tradición, grandes astrólogos de la tradición generaban un poco algunas diferencias. Si hablamos de Manilus, Betty Valens, Doroteo de Sidón o el mismo Ptolomeo, bueno, habían diferencias, ¿no? Pero esto es un poco lo más aceptado. Además de ocupar, por ejemplo, Júpiter y Saturno, en este caso, que son diurnos, ¿no? El lugar del Sol, después vamos a ver si explico un poquito eso. Además de eso, para estar en una completa ubicación de secta, no basta solo estar en el lugar del día si ellos son de día, ¿no? Además, deberían ocupar
signos diurnos. Si esto ocurre, se dice que los planetas están en Aís. Aís es una secta perfecta, digamos así. ¿Qué quiere decir, verdad, que estén en signos diurnos y nocturnos? Bueno, es el esquemita que está antes, ¿no? Nosotros, como todo el universo debe dividirse en diurno, nocturno o positivo y negativo. Por ejemplo, los números o activo y pasivo. Los números, los que estudian numerología, los que estudian tarot, el número 1 es activo, el número 2 es pasivo. Si no, vean la interpretación de las barajas del tarot. El número 3 es activo, el número 4 es pasivo. El número 5 es activo, el número 6 es pasivo. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los signos y todo lo que se divida. Si tú quieres hacer una actividad que se mantenga una energía productiva, no sé, quiero hacer un mantra. El mantra no lo puedo hacer 2 veces porque se estanca. Tengo que hacerlo o 3 o 5, lo mejor es 7 o 10 veces o múltiplos de estos. Pero si lo hago 4 veces, esa energía se estanca. Eso es el mundo pitagórico, ¿no? Que es mucho más profundo de lo que nos han enseñado. Entonces, los signos son positivo, negativo o diurno, nocturno, diurno, nocturno, diurno, nocturno, diurno, Libra, nocturno, Escorpio, diurno, Sagitario, nocturno. Ya sabemos que diurno es lo mismo que positivo, lo mismo que masculino. Entonces, si un planeta diurno se encuentra en un signo diurno y en la secta diurna, maravilloso. Ahora vamos a descifrar cuál es la parte del día y cuál es la parte de noche. Que una cosa es la parte del día de la carta y otra cosa es si tú naciste de día o de noche. Ahora voy a tratar de explicar eso para que no se confunda, ¿no? Pero esto es lo que se refiere cuando dice que si además Júpiter y Saturno están en el lugar del Sol, no está diciendo arriba, está diciendo arriba si el Sol está arriba, pero si el Sol está abajo, tienen que estar abajo. Pero si además de eso, por ejemplo, Saturno está en un signo diurno o positivo, o Júpiter está en Aries, o en Libra, o en Géminis, que son signos diurnos, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos diurnos? Los signos ígneos aéreos. Es decir, los signos de fuego y los signos de aire. Ahí son los signos diurnos. Los signos de tierra y los signos de agua son signos nocturnos, ¿no? Esa definición. Si el planeta está, los planetas diurnos están en la zona del Sol y están en signos diurnos, se dice que están en Aís, tienen un potencial de expresión. También después tenemos que cotejarlo con las dignidades esenciales. Ojo, no es lo único. Y también tengo que cotejarlo con su casa de gozo, de tristeza. Pero después voy a hacer un balance. La astrología es un balance de fuerzas. No es una cosa tan sencilla como que me leí una receta y ya está todo dicho, ¿no? Jamás le puedo decir a alguien algo por su signo natal. Ni siquiera cómo es, ni lo que le gusta. Eso es la generalidad, hablando en redundancia y hablando mal, la generalidad radicalmente generalizada. La exageración de la generalidad. Por eso la astrología ha perdido un poco credibilidad, ¿no? Ahora veamos, en cambio, si los planetas nocturnos, que son la Luna, Venus y Marte, preferiblemente deben de estar en el horizonte opuesto al Sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner una carta, ¿no? Para explicar esto. A ver, esta carta de quién es. Bueno, esta es una carta de un famoso, que es, bueno, Alexander Peter. Bueno, no hay nadie conocido para que le averigüemos la vida, para que respetemos cada persona, ¿no? Fíjense, este Sol está arriba. ¿Qué quiere decir? Obviamente esto es la Tierra, ¿no? Circunferencia es la Tierra. Si el Sol está arriba, la parte iluminada de la Tierra es esta, ¿no? Por naturaleza, en la carta, esta es la parte diurna, esta es la nocturna. Pero en el mundo físico, material, si yo siempre, a ver si puedo hacer un dibujito por acá. Tengo lápiz, ¿no? Pero nosotros siempre estamos parados en esta parte alta de la carta. Y si nosotros nacimos de día, el sol nos está iluminando. Si nacimos de noche, el sol está de este lado, porque es la parte nocturna de la carta. Pero en realidad,
esta parte de la Tierra es la iluminada si el Sol está acá. Vamos a ver si hay otra carta nocturna. Vamos a ver Claudio Abado, director, esta carta nocturna, ¿no? ¿Qué dice esta carta nocturna? Que esta parte de la Tierra, no de la carta, esta parte de la Tierra es de noche, porque tú estás aquí, estás parado aquí, siempre estamos parados acá arriba. Y esta parte de la Tierra, es decir, el otro lado de la Tierra donde tú estás ubicado, es la que está iluminada. Por eso nacemos de noche, porque el sol está en la parte de abajo, porque nosotros estamos parados siempre aquí. Entonces no hay que confundir la secta, cuidado en confundir la secta con la ubicación de la secta con la ubicación de los planetas en la carta. Entonces, si los planetas nocturnos, Lunos, Venus y Marte, preferiblemente deben estar siempre opuestos al lugar del Sol. Porque obviamente si el Sol está abajo, vuelvo a la carta, si el Sol está abajo, la parte nocturna es arriba de la Tierra. ¿Tá? ¿Y dónde se encuentran mejor los planetas nocturnos? De noche. Y si el Sol está arriba, la parte nocturna es abajo. Por eso explica, ¿tá?, que si la carta es nocturna, lo mejor lugar para Luna, Venus y Marte es en el lugar opuesto del Sol. Si la carta es diurna, deben estar debajo, como en el ejemplo anterior. No recuerdo de quién era, pero creo que era Peter. ¿Tá? Aquí. Ejemplo anterior, si el Sol está arriba, el mejor lugar para la Luna, Venus y Marte es debajo. Si el Sol está abajo, el mejor lugar para la Luna, Venus y Marte es arriba. Es decir, los planetas nocturnos en el lugar opuesto del Sol, los planetas diurnos en el lugar del Sol. Pero deben estar debajo del horizonte si es nocturno sobre el horizonte. Eso es lo que explica siempre el lugar opuesto del Sol. Ahora, y también, para que estos planetas estén en AIS, el mejor lugar de la Luna sería en el lugar opuesto del Sol, en la mitad, ¿tá? El Sol está arriba, en la mitad inferior, la Luna, pero deberían estar en signos nocturnos o negativos para que estén en AIS. No es una secta completa si la Luna está abajo, pero se encuentra en Aries. Está en su secta, pero no está en AIS. Si la Luna está... el Sol está arriba, es diurno. La Luna está abajo y está en Virgo, ahí sí está en pleno AIS. Ahí la Luna está en su secta completa. Lo mismo Venus, ¿no? Si Venus está abajo, siendo una carta diurna, y está en Tauro, entonces sí, porque Tauro es un signo femenino, nocturno, y Venus es el planeta nocturno. Y al estar en lugar opuesto del Sol, está en su secta plena. Eso le da un favorecimiento al planeta. Nosotros tenemos que entender que las herramientas de la tradición son muy poderosas para definir cómo se pueden manifestar las situaciones. Porque yo hago una progresión. En mi carta natal tengo una cualidad de un planeta. Se encuentra en AIS, en una dignidad esencial muy positiva. Y en el momento que en mi vida me marque una enfermedad, como ese planeta está muy bien en mi carta natal, me va a ayudar a superarla. Pero si en mi carta el planeta está muy mal y en algún momento me marca una enfermedad, tengo que definir si está muy mal. No está en su secta, se encuentra en exilio, su señor está muy debilitado, la cadena de dispositores nunca se cierra. Ese planeta está en una mala condición. Cuando lo progreso o lo que indique en mi vida me va a dar mucho trabajo. Esas son herramientas de la tradición. En la astrología moderna se sacan conclusiones mucho más en el aire, ¿no? Mucho más basadas en la interpretación, mucho más subjetiva, ¿no? De cada uno, ¿no? De cada uno. Así que esta es una herramienta maravillosa. Seguimos viendo esta condición. Si la carta es nocturna, el Sol está debajo del horizonte, los planetas nocturnos se ubican mejor encima del horizonte. Porque en la Tierra tú estás en la parte nocturna y los planetas nocturnos son los que están en el lugar
de la noche y te van a favorecer a ti. Siempre en lugar opuesto del Sol, ya que el lugar geográfico terrestre es la noche, lo que le acabo de explicar. Y deben estar en signos nocturnos. Los planetas nocturnos en signos nocturnos, o femeninos o negativos. Junto al lugar de la Luna, encima del horizonte. Encontrarse en Aís, es decir, en secta completa. Hay algo que se conoce en la tradición como ex condicione, que se denomina a la situación contraria a Is. Cuando un planeta diurno está debajo del horizonte y en signo nocturno, bueno, está en su peor condición. ¿Sí? Vuelvo a repetir que no es el único análisis, hay que combinarlo con otras condiciones. Vamos a hablar un poquito de Mercurio. Mercurio no posee secta, como ya lo expresé, no posee secta inherente, secta en la cual pertenece por naturaleza. Él es adaptable, su definición de secta depende si se encuentra en posición oriental con relación al Sol, es decir, que si se levanta antes que el Sol, así pertenece a la secta diurna. Cuando Mercurio se encuentra en posición occidental, es decir, que asciende después del Sol, suba en el horizonte, por lo tanto se oculta después que el Sol se oculte, en este caso lo tomamos como secta nocturna. Voy a poner un ejemplo de eso, para definir si Mercurio es diurno o nocturno. Este es el ascendente. ¿Por qué es el ascendente? Porque ahí nace el día, ahí ascienden los planetas a la luz. ¿Por qué la flecha está abajo? ¿Por qué los planetas ascienden? Porque la Tierra gira en este sentido. Esta es la rotación de la Tierra. Que como expliqué en varias oportunidades, la Tierra se mueve 1 grado de arco cada 4 minutos. Por eso es tan importante tu hora exacta de nacimiento. Es decir, si nosotros vamos a hacer el cálculo matemático, la Tierra gira 24 horas sus 360 grados. Las 24 horas son 1440 minutos. Si dividimos 1440 minutos, que son el día, entre 360 grados, que es lo que demora la Tierra cumplir su vuelta, como toda circunferencia, te da 4. 1460 dividido 1440, perdón, dividido 360 te da 4. Lo que significa que cada 4 minutos la Tierra se mueve 1 grado. Así que los planetas, en su refracción a la Tierra, digamos así, en la exposición con relación a tu horizonte, ¿verdad? Si es tu carta natal, o al horizonte de luz, para el lugar geográfico que nos encontremos, los vamos a ver ascender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Mercurio viene detrás del Sol, nosotros lo vamos a ver ascender primero. Porque la Tierra gira y Neptuno y Mercurio asciende primero. Es lo que se conoce como la estrella de la mañana. Lo ves ascender. Después viene el Sol. Ahí Mercurio se considera diurno. Por el contrario, ¿verdad? Cuando Mercurio, en este caso, ¿verdad? Si siguiéramos todo el movimiento, esta es la estrella de la tarde, ¿no? Esta es la estrella de la tarde. Aquí primero se oculta el Sol, pero si el Sol estuviera de este lado, primero hubiera amanecido el Sol, porque Mercurio viene detrás del Sol. Aquí Mercurio viene delante del Sol, ¿no? Si yo sigo este caminito, ¿verdad? Que es porque la Tierra gira, sigo este caminito que va a ser Mercurio hasta el cenit y luego va a bajar, ¿verdad? Se pondría primero y el Sol después. Entonces seguiría siendo diurno. Pero en este caso está al revés. Mercurio viene detrás. Si yo llevo el Sol aquí y Mercurio después, primero asciende el Sol y después Mercurio. Eso es lo que se llama la estrella de la tarde. ¿Por qué? Porque no lo vas a ver. ¿Por qué no lo vas a ver como estrella que amanece? A veces no se ve, por supuesto, pero se denomina así porque el Sol, su luz, al iluminar ya no vas a ver a Mercurio. En cambio, el Sol se pone, Mercurio viene después y por eso se llama la estrella de la tarde, porque es posible verlo, sobre todo cuando está más alejado del Sol. Sabemos que el Sol, que Mercurio, no puede alejarse más de 27 grados del Sol, por supuesto, ¿no? Por eso nunca va a haber una cuadratura Mercurio-Sol. Puede estar en el mismo signo, en un signo anterior o un signo posterior al Sol. Más no puede estar. Entonces, ahí Mercurio lo definimos si es diurno o nocturno. ¿Para qué nos sirve? Para ver las posiciones de los planetas en nuestra carta.
¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver la carta de Mohamed Ali, ¿no? Por ejemplo, empezamos a definir carta nocturna. ¿Dónde está Marte? Arriba, planeta nocturno. Pero está en signo. Sí, perfecto. Miren Marte, ¿no? Este Sol dice que esta carta es nocturna. Marte es un planeta nocturno, está en la zona de noche geográfica y está en un signo nocturno. Así que Marte está en ahí, tiene fuerza, no por dignidad esencial, que hay que cotejarla con eso, pero tiene fuerza, no tendrá fuerza. No tenía fuerza Mohamed Ali y operaba en el extranjero, se dio a conocer en el mundo. Eso hay que tomarlo en cuenta para hacer una condición interpretativa del comportamiento del planeta en un individuo. No puedo leerme un librito y decir Marte en Tauro, ta, 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 ta. Eso es una receta. Por supuesto que hay otras cosas que analizar. Por ejemplo, si Marte está en Tauro, ¿quién es su señor? Venus. ¿En dónde está? ¿Cómo se encuentra? También puede ver si se encuentra en secta o no. Pero en principio, los planetas básicos. Júpiter. Júpiter, vamos a ir un poquito al orden, ¿no? Marte, Júpiter, Saturno. Lo que tenemos aquí. Júpiter es un planeta diurno y está en la parte nocturna, ya no está en secta. Aunque esté en signo diurno, él no está en su secta. Así que no puede estar en ahí. Saturno es nocturno. Perdón, Saturno es diurno. Está en la parte nocturna. Y aparte está en un signo nocturno. Está completamente ex condiciones, ¿no? Fuera de su secta. Estos son los planetas que tenemos arriba. Eso no lo vamos a calcular para Urano, Neptuno y Plutón, porque no están catalogados en esos conceptos de la tradición. Venus es un planeta nocturno, está en la parte nocturna. Vuelvo a repetir, esta es la parte diurna de la carta en la carta. Pero no es la parte geográfica. La parte geográfica de la Tierra, si el Sol está abajo, acá es de noche, y si el Sol está arriba, aquí es de noche. Venus, que aquí está en la parte nocturna, en lugar opuesto del Sol, está en un lugar de secta porque está, como es nocturno, está en el lugar opuesto del Sol. Es el benéfico nocturno. Pero está en un signo diurno. Entonces no está en Aís, aunque esté en su secta. No está en su pleno potencial con relación a la secta. ¿Verdad? La luna, que se me escapa, ok, la luna está en la zona diurna, ¿sí? Porque como el sol está aquí, ilumina esta parte de la Tierra y la luna está junto a la parte del sol, debería estar en el lugar opuesto. Y además está en un signo diurno, está completamente fuera de secta, está en ex condiciones. Esto no quiere decir que sea malo o que sea bueno, quiere decir que va a cambiar su comportamiento y nos va a dar un análisis para ver, a ver, una luna en su plena secta y en dignidad esencial, como puede ser Cáncer y en secta, ¿no? Allí la luna va a tener una gran capacidad, la persona, el individuo, va a tener una gran capacidad de gobernar sus emociones y actuar sobre ellas. Y liberarse de los apegos, porque la luna, en su más alta vibración, la catalogamos por cómo opera en estos diferentes análisis, es clave para interpretar el comportamiento del individuo en su mundo emocional. Mismo pasa con Mercurio. Este Mercurio, ¿verdad? Sería nocturno, porque viene detrás del Sol. ¿Sí? Todavía no traspasó. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí, o sea, ya traspasó porque la Tierra gira en este sentido, está subiendo el descendente y Mercurio está 13, ya el descendente está 16. Neptuno está en la parte nocturna. Y este Neptuno es nocturno. Si llevamos el Sol aquí, vemos que amanece primero el Mercurio. Entonces Mercurio es nocturno, está en la parte nocturna, pero está siendo nocturno en un signo diurno, porque los signos de aire son diurnos. Entonces, si bien estaría en su secta, no estaría en pleno ahí.
En el curso y en la profundidad de nuestros cursos, digámoslo así, nosotros hacemos ejercicios interpretativos. Y esa es la clave. Esto lo digo porque hay muchos, me escribe muchísima gente que participa en mis videos, dándome agradecimiento por los videos, porque es prácticamente el único canal que da estas descripciones a detalle, pero no basta. Estos videos son una pequeña semilla para sembrar. No basta con estos videos para que ustedes dominen el tema. Hay mayores profundidades, mayores combinaciones y en nuestra formación hacemos mucha práctica con la experiencia personal del individuo, con las cartas, con los acontecimientos de la vida, por supuesto en profundo respeto a que se debe a la condición personal. Muy bien, hermanos. Con esto entonces quise explicarle un poco en más profundidad lo que expresé en ese pequeño post que puse en Facebook y en Instagram, que algunos me preguntan, ¿no? Bueno, espero que estén muy bien. Los invito nuevamente. Si quieres participar en una formación con fundamento, escríbeme y no te pierdas este maravilloso conocimiento, que puede ser retribuido en tu vida con un camino de prosperidad. Si te animas a desarrollarlo como un servicio a la humanidad. Que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.